presidente, el ingeniero Arturo Berestein, le damos la bienvenida. El día de hoy tenemos una conferencia titulada Oportunidades y esfuerzos para el uso del cobre como material antimicrobiano en nuestro país. Nuestro expositor es el ingeniero Rolando Mario Núñez Monroy. Ingeniero, buenas noches. El ingeniero Núñez es ingeniero metalurgista de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Es magíster en Ingeniería de Soldadura de la Universidad Católica del Perú. Es docente en la misma universidad. Tiene diplomado en análisis de fallas de componentes mecánicos. Tiene certificación internacional de la AWS, Estados Unidos. Tiene diversos cursos de especialización y entrenamiento en ensayos mecánicos en Alemania, soldadura en México, metalografía Argentina. Además, el ingeniero es miembro de distintos comités de INACAL, entre ellos fierro de saneamiento, fundición, cerraduras. Es investigador principal en proyectos de Innovate Perú, de PTI y PYME. Bueno, el ingeniero tiene una amplia experiencia en lo referido a metales y materiales en general. Para que esté presente, es importante que esta conferencia va a informar sobre las ventajas del uso del cobre y sus aleaciones como material antimicrobiano. Asimismo, difundir las iniciativas actuales referentes al uso de este metal y sus aleaciones y plantear la necesidad actual de investigación aplicada en este campo en el país, teniendo presente que nosotros somos un país, uno de los principales productores de cobre, y en ese sentido es también la preocupación del capítulo de difundir las distintas aplicaciones y oportunidades que ofrece los nanomateriales de este metal. Dejo con ustedes al ingeniero Rolando Mario Núñez Monroy para que nos pueda ilustrar con su exposición. Ingeniero, prosiga. Muy buenas noches. Agradezco la oportunidad que nos brinda el Colegio de Ingenieros, el capítulo de Ingeniería Metalúrgica, para poder difundir, ¿no? Yo, ante todo, me presento. Ya la presentación que hizo el ingeniero, me parecía un poquito importante resaltar de que yo trabajo en el sitio materiales de la Pontificia Universidad Católica, y parte de nuestra labor y nuestra función es esto, ¿no? Es tratar de difundir las tecnologías que tenemos en el país, ¿no? Y tratar también de sensibilizar a los profesionales en el área metalúrgica, en el sentido de que en este sitio de materiales, por ejemplo, van a encontrar apoyo para cualquier proyecto que quieran desarrollar, ¿no? Estamos abiertos a cualquier propuesta, a cualquier planteamiento, con la intención de mejorar, digamos, la capacidad tecnológica en nuestro país. Muy bien, voy a proceder a presentar pantalla para comenzar con la exposición del día de hoy. Muy bien. Listo, el título de la conferencia de hoy es Oportunidades y esfuerzos actuales para el uso del cobre como material antimicrobiano en nuestro país. La idea es de que a través de esta exposición puedan muchas personas que vean estas diapositivas y esta explicación que voy a hacer a continuación, tratar de motivarse para poder ver de que en la metalurgia transformativa es donde vamos a encontrar oportunidades interesantes. Y tal vez en la metalurgia transformativa también esté una de las, digamos, posibilidades importantes para defendernos de contextos como el de la pandemia del COVID-19. Muy bien. Nuestro país, pues, de por sí ya se ha constituido en el ámbito internacional como un productor importante de cobre, ¿no? El cobre peruano, pues, tiene antecedentes en los cuales podríamos indicar milenarios, dado de que incluso en las culturas prehispánicas y las culturas preincaicas ya se manejaba la metalurgia a un nivel importante. Por ejemplo, acá en una publicación que se hizo en una universidad de Estados Unidos, se observa, ¿no? La minería, ¿no? Las actividades mineras y cómo se llevaban a cabo
en el Ande peruano, ¿no? Y no solo la actividad minera, en referencia a la extracción del metal, sino a la transformación, ¿no? Donde se utilizaban pues ya técnicas de fundición que fueron perfeccionando nuestros ancestros y nos dieron la posibilidad de tener una metalurgia compleja y una metalurgia rica en nuestro país, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver en representaciones cerámicas los hornos metalúrgicos que se utilizaban en la época. Vemos acá también una imagen de un horno metalúrgico egipcio y observamos que no hay una diferencia tan grande en cuanto a las tecnologías que se utilizaban, incluso las posiciones se replican similares, ¿no? Los instrumentos que utilizaban para poder avivar el calor al interior de los hornos son muy similares. Acá tenemos, de acuerdo a los descubrimientos arqueológicos, pues un horno encontrado para lo que es la cultura Sicán, ¿no? La cultura Sicán es una cultura que proviene, digamos, a continuación de la cultura moche o mochica, ¿no? Se considera de que los mochicas fueron aquella cultura que alcanzó el más alto grado de desarrollo en la metalurgia en nuestro país prehispánico, en nuestro país, ¿no? En toda la etapa pre-inca. Entonces, ahí ya tenían pues todo un diseño muy particular para trabajar con metales tales como el cobre y también los metales preciosos, ¿no? Dentro de ellos el oro y la plata. Recordemos de que en la cultura Sicán, por ejemplo, se ha encontrado una serie de, digamos, de artículos en los cuales a, a estos artículos se les denomina cobre dorado. ¿Qué significa? Eran un material base de cobre sobre el cual depositaban, ¿no? Por medios mecánicos, una laminilla de oro, ¿no? Tal es así que muchos de estos artículos que fueron, digamos, extraídos del país y vendidos en el extranjero, pues fueron vendidos como si fueran de oro puro. Pero se dieron con la sorpresa de que la capa de oro era una capa de oro la que recubría el cobre al interior, ¿no? La que recubría el cobre que se escondía al interior. Estas técnicas de dorado pues han sido comparadas con las técnicas actuales para hacer depósitos de dorado en las superficies, como técnicas electrolíticas. Y se ha encontrado de que se pueden prácticamente equiparar ambas técnicas, ¿no? Recordemos que para trabajar con el oro y el cobre, pues se tiene que llegar a temperaturas de fusión como las que vemos acá en esta diapositiva, ¿no? Que están alrededor por encima de 1050 grados centígrados. Tanto el oro como el cobre tienen temperaturas de fusión muy similares, entonces por lo tanto, estos hornos, pues ya tenemos que entender el contexto de la magnitud de las temperaturas que podían alcanzar, utilizando solo como material combustible madera. Entonces allí el diseño del horno es el que permitía llegar a alcanzar estas temperaturas importantes, ¿no? Las cuales no son sencillas de alcanzar, digamos, incluso con una tecnología, digamos, que podamos nosotros habilitar en casa, por ejemplo. Pues estas son las grandes obras que nos han dejado nuestros antiguos moradores del país, ¿no? Miren, justamente acá, por ejemplo, esta máscara de lo que se denominó un entierro del señor de Úcupe, se observa, ¿no? Miren, la apariencia de dorado en la parte exterior y las afloraciones del clásico color del óxido de cobre de la parte interior, ¿no? Aquí, algunas partes se había retirado el dorado por el paso del tiempo y por las mismas labores probablemente de abrasión, ¿no? Que ocurrían tanto en las labores arqueológicas como en las condiciones meteorológicas de la zona donde fue descubierto, y se ha dado pues estas afloraciones acá que permiten observar cómo se trabajó con ambos materiales, ¿no? Acá, por ejemplo, un guerrero moche, más o menos del 450 años antes de Cristo, donde se ve que está totalmente trabajado en cobre, ¿no? Y con el óxido característico, ¿no? Ese color verde característico del cobre cuando es oxidado. Los cuchillos ceremoniales, ¿no? Los que denominamos tumis, ¿no? Con las diferentes atuendos, ¿no? O representaciones características de esta cultura. Acá, las aplicaciones en medicina.
pues es cierto de que, no sé si recordarán, por ejemplo, la cultura Paracas es famosa por las trepanaciones craneanas. Pues las trepanaciones craneanas no se hacían con herramientas metálicas, las trepanaciones, el cortar el hueso, se hacía con una piedra denominada obsidiana. Pero los cortes, por ejemplo, del cuero cabelludo, sí se realizaban con herramientas como estas, con unos tumis de cobre, ¿no? Como el que vemos acá, ¿no? Se afilaban, ¿no? Y se lograban hacer las incisiones. Estas incisiones tenían que ser limpias y tenían que tener unas características tales que no puedan provocar una posterior, digamos, infección en el paciente, ¿no? Al cual era sometido este corte. No necesariamente para trepanaciones craneanas, ya que la cultura Paracas ha sido posterior, digamos, a esta cultura y, digamos, está en una influencia más hacia el sur. Los grandes, digamos, los vestigios que se han encontrado de intervenciones quirúrgicas de este tipo no necesariamente son orientadas a las trepanaciones craneanas en la cultura mochica. Pues desde ya entonces podemos hablar desde tiempos antiguos del uso del cobre como un material antimicrobiano. Por ejemplo, hace en 3.000, más o menos, ¿cuántos? Estamos hablando del año 2000 actual, hace 4.500 años, estamos hablando de 2.500 años antes de Cristo, en la cultura egipcia ya se usaba el cobre para la fabricación de unas tuberías, ¿no? Para poder albergar agua a su interior, al interior de estas. Y con la intención de dejarla reposar el agua un tiempo en estos depósitos, ¿no? En forma de tubería, para poder descontaminarla, matar los microbios y poder después utilizarlas para el consumo humano. 2000 años antes de Cristo, pues en la India ya se fabricaban algunos instrumentos quirúrgicos de cobre, llamémosle una especie de bisturís o herramientas de corte, ¿no? 300 años antes de Cristo, los persas ya almacenaban agua en tazones de cobre. ¿Con la intención de qué? Con la intención de eliminar los microbios para poder consumir el agua. 900 años antes de Cristo, en Corea se fabricaban utensilios de cocina, utilizando latón y bronce también, ¿no? Latón y bronce. Y 500 años antes de Cristo, pues los mochicas utilizaron el tumi, ¿no? Para usos ceremoniales bélicos y de incisiones médicas. En el contexto actual, pues nuestro país se encuentra en el segundo lugar en producción mundial de cobre, siendo superado por Chile, nuestro país vecino, el cual tiene prácticamente algo más del doble en capacidad de producción, 5.6 millones de toneladas. Se plantea de que, o se percibe de que con los proyectos mineros actuales y aquellos que están por aprobar ya en cartera, incluso algunos con estudios de impacto ambiental ya en proceso, casi terminados, se pueda llegar a alcanzar los niveles de producción de Chile en algún momento. Si bien por el contexto de esta pandemia estos planes se van a ver retrasados, afectados, pues se planea que en un mediano plazo lleguemos a tener el nivel de producción que tiene nuestro vecino país de Chile. Muy bien. Cabe mencionar algunos, digamos, algunos antecedentes. Por ejemplo, la epidemia que se dio en el siglo pasado, casi hace exactamente 100 años, entre los años 1918 a 1920 incluso, ¿no? Lo que se conoce como la gripe española. Pues ahí, ¿no? Miren, estas imágenes nos pueden parecer muy similares, ¿no? Solo que, digamos, solo que en blanco y negro, similar a lo que nos está ocurriendo ahora, ¿no? Lugares abarrotados de pacientes, ¿no? Donde no están en las mejores condiciones, ¿no? Y que están con enfermedad. Si bien el virus de la gripe española, tuvo una gran mortandad y el grupo etario donde digamos, con el que fue más crítico, fue pacientes entre 20 a 30 años, pues es un contexto similar al que estamos viviendo acá. Acá está la famosa curva, ¿no? Una curva similar a la que estamos ahora esperando, ¿no? Estamos esperando ahora que lleguemos a la caída, pero esta curva ya se ha dado en países de Europa. Acá, por ejemplo, en esta curva que observamos acá está un comparativo entre
algunas ciudades importantes de Europa y la ciudad de Nueva York, ¿no? Y vemos más o menos las fechas, casi en todas se coinciden, ¿no? En realidad, la que tuvo un poco más de retraso fue la ciudad de Londres, ¿no? Y acá se observa, mira, otro pico, ¿no? Es otra oleada, ¿no? Otra oleada de contagios. Lo que se espera también de esta pandemia es que, o ya se está dando incluso en algunas ciudades en China, ¿no? Una nueva oleada de contagios que va a limitar el tránsito y probablemente provoca estos temas de cuarentena nuevamente. Acá en nuestro país, pues, más bien es una curva mucho más ancha que la que tenemos acá, la que se está presentando, y esto nos tiene, pues, ya con más de 90 días de cuarentena acá a nivel nacional. Bueno, yo mencionaba este antecedente de la gripe española porque hay un caso muy particular y muy interesante, ¿no? En la ciudad de Michigan, en la península norte, que está al norte de la ciudad de Michigan, pues existía un lugar, bueno, existe actualmente todavía un lugar al que se denominaba eh, Copper Country, ¿no? O la ciudad del cobre. En esta zona radicaba la principal actividad de extracción de cobre en aquellos años. En esta zona incluso se encontraban yacimientos de cobre nativo, ¿no? Por ahí en los museos en Estados Unidos, por ejemplo, se pueden encontrar muchas muestras de cobre nativo en las cuales vienen de esta zona, ¿no? Algo similar a lo que teníamos, por ejemplo, en nuestros depósitos de cobre que estaban en el Cusco, ¿no? Donde también se tenía un cobre de elevadísima ley, prácticamente cobre nativo. Pues en esta ciudad la actividad minera estaba embarcada no solo en la parte de extracción del mineral, sino también en la fundición, dado que había mucho cobre como cobre metálico libre, el cobre se exportaba en lingotes, ¿no? Acá vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Acá están, miren, así salía el cobre, ¿no? Salía en lingotes, ¿no? A través de embarcaciones, ¿no? Hacia los lugares donde ya se utilizaba o se transformaba, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Un grupo de mineros de la mina Tamarack en la península del norte de Michigan. Pero acá hay algo interesante. Se comenta, ¿no? No ha quedado completamente demostrado, pero que la tasa de contagios en esta ciudad, por ejemplo, ¿no? En la cual había una polución importante, relacionada a los humos generados por los procesos de fundición de cobre, podría haber generado de que la tasa de contagio no sea tan alta en esta zona, dado que en esta parte, en Michigan, las actividades mineras prácticamente no pararon o pararon mucho después de que se iniciaron los brotes de la epidemia de la gripe española en las otras ciudades de Norteamérica. Entonces, ahí ya se veía de que podría haber tenido alguna influencia el cobre en disminuir o retrasar la tasa de contagios o la velocidad de contagios en esta zona, ¿no? En este caso, por un caso de polución, ¿no? Cobre disperso en el ambiente en forma de humos o polvo, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Qué hablamos cuando hablamos del cobre antimicrobiano? En el año 2008, la institución denominada EPA, ¿no? La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, pues aprobó el registro de cobre como cobre antimicrobiano, principalmente en labores de salud. A partir de ese año, pues los esfuerzos se comenzaron a realizar esfuerzos importantes en lo que es la difusión de los usos del cobre. Se crearon diferentes tipos de normativas, ¿no? O protocolos de evaluación para ver si es que qué aleaciones de cobre presentaban estas propiedades antimicrobianas, ¿no? Uno de los requerimientos, por ejemplo, era de que para que una superficie de cobre sea antimicrobiana, ¿no? No debe de, por ejemplo, ser recubierta, ¿no? No debe ser recubierta con cera, ¿no? Pintura o algún tipo de barniz, porque si no ya pierde sus propiedades antimicrobianas. Ya con estos esfuerzos que empezaron en aquella época, pues se comenzaron a producir en diferentes partes del mundo una cantidad importante de productos de cobre, principalmente en zonas o en superficies de alto contacto, ¿no? Como tenemos manijas de puerta, ¿no? Por ejemplo, acá bebederos,
¿no? Incluso actualmente ya tenemos para los celulares, ¿no? Las fundas de celular, ¿no? Interruptores, ¿no? Interruptores, miren, acá hay un simbolito que dice cobre, eso ya vamos a verlo más adelante qué significa y cuál es la aplicación de esto. Teclados, ratones hechos de cobre, ¿no? Lavatorios hechos de cobre. ¿Mm? Y se han diseñado, por ejemplo, algunas aplicaciones interesantes, por ejemplo, que esto sí tendría mucha aplicación en el contexto actual. Acá una especie de un accesorio para evitar el contacto directo con la mano, ¿no? Un accesorio que puede ir en la mano, una especie de llavero, ¿no? Miren, en el mercado internacional actualmente esto cuesta alrededor de $12, ¿no? Y es algo que con, digamos, una mediana tecnología en el país se podría tratar de difundir y tratar de tenerlo, ¿no? Yo estoy viendo la posibilidad de mandarme a hacer uno de estos también para evitar tocar mucho las superficies, ¿no? Por ejemplo, con esto puedo manejar, tocar los botones de un ascensor, tocar los botones de un cajero o de alguna máquina expendedora de algo, ¿no? Incluso, miren, cerrar las manijas de las puertas, ¿no? A través de las manijas de las puertas, o también hacer en alguna pantalla donde se tenga que contactar, una pantalla touchscreen, también hacer el contacto respectivo. Estas aplicaciones, pues, encontraron mucho eco en el que actualmente es el primer, digamos, productor mundial de cobre, ¿no? En Chile. En Chile, pues, en el año 2013, se inauguró el que se denominó el primer TEN antimicrobiano del mundo. Miren, todas las barandas, ¿no? Y superficies principales de contacto están hechas con una aleación de cobre. Esto es en el tren de metro de Valparaíso. Por ejemplo, en las cabinas de migraciones, ¿no? Del aeropuerto de Santiago también se tiene esto. Miren, las superficies de contacto entre el personal de migraciones y las personas que se están registrando allí también están con paneles, ¿no? Paneles de mesa, paneles de cobre. Por ejemplo, otras aplicaciones en el ámbito de la salud, ¿no? El Hospital de Urgencias de Santiago y el Hospital del Niño en Chile, ¿no? Donde, por ejemplo, las cunas de los niños están hechas de un material antimicrobiano de cobre, ¿no? De una aleación antimicrobiana de cobre. Las camillas también, ¿no? Miren, todas las superficies de mayor contacto, las zonas que se tocan constantemente, ¿no? Son las que tienen que estar con este tipo de material. Por ejemplo, en las zonas donde hay pacientes con cáncer, los cuales ya por sí, debido a los tratamientos de quimioterapia o tratamientos de radioterapia, sufren digamos, una disminución de sus defensas, ¿no? Son inmunodeprimidos. Entonces, por lo tanto, ahí es posible que cualquier bacteria intrahospitalaria, por ejemplo, fácilmente pueda afectarlos. Es allí donde el uso del cobre antimicrobiano en la salud es una característica importante a evaluar. El Hospital Salvador Allende en la ciudad de Calama, en Chile, por ejemplo, miren también las camillas, ¿no? Con mucho cobre. No solo en Chile, en otras partes de Latinoamérica también, ¿no? Por ejemplo, en el aeropuerto de Sao Paulo, ¿sí? Hay una clínica de endodoncia donde se observa este tipo de recubrimiento, ¿no? De recubrimiento de cobre aplicado a, por ejemplo, las barandas, ¿no? Acá en esta clínica de endodoncia, también en las superficies principales de contacto, se ha realizado también este tipo de aplicaciones de cobre. Acá en México, ¿no? También en el área de salud, también en las zonas de cuidados intensivos, muchos de los utensilios fabricados con cobre antimicrobiano. En la estación de metro de Juárez, de la Ciudad de México, también placas de cobre en las zonas de mayor contacto. Muy bien. En el ámbito de la industria textil, por ejemplo, se ha difundido mucho el uso del cobre. Tal es así de que se mezclan con fibras de algodón o fibras sintéticas hilos de cobre, con la intención de reducir digamos, su capacidad de que puedan generarse microbios en las medias, ¿no? Por ejemplo.
¿no? Por ejemplo, para luchar contra los hongos del pie. Es una alternativa importante, una alternativa interesante el uso de este tipo de vestimenta o de ropa, ¿no? Acá, la empresa Arauco, por ejemplo, una de las empresas más importantes en lo que se refiere a este tipo de materiales tipo melamina, también ha desarrollado en un proyecto que llevaron a cabo con Codelco en Chile y con Procobre en Chile, pues han desarrollado un revestimiento a base de cobre que va encima de las melaninas, con lo cual le da una protección antimicrobiana. Y esto lo han certificado con una norma ISO, ¿no? La norma ISO 22196, que ha permitido de que efectivamente probar de que tiene características antimicrobianas esta superficie. La empresa Cupron, por ejemplo, es una empresa conocida a nivel internacional también por sus desarrollos en textiles, ¿no? Acá vemos estas medias fabricadas con lo que se denomina cobre antimicrobiano, ¿no? La empresa chilena, Cooper Andino, también en nuestra región es la que también ha llevado desarrollos importantes en textiles adicionados al cobre. Mucha investigación se ha desarrollado en Chile, principalmente en la parte médica, ¿no? Aplicaciones del cobre a lo que es la actividad propia de la salud, ¿no? Como lo que hemos visto en los hospitales, en las clínicas, ¿no? Donde las superficies de contacto son las zonas que más se tratan de proteger con el cobre antimicrobiano. En nuestro país, algunos esfuerzos se realizan también, ¿no? En el campo de la salud, ¿no? Algunos esfuerzos para el estudio digamos, estas capacidades que pueden tener las aleaciones de cobre como antimicrobianos, y esfuerzos como, por ejemplo, de un amigo, Aldo Guzmán, que trabaja en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Es un investigador reconocido y que también ha desarrollado algunos materiales donde se ha incluido nanopartículas de cobre para poder justamente tener estos efectos bactericidas. Los posibles desarrollos en el ámbito de la salud están ahí latentes, solo que este tipo de infraestructuras no las vemos acá en nuestro país aún, ¿no? Salvo una excepción que voy a comentar en la parte de lo que hemos desarrollado acá en el país respecto al cobre antimicrobiano, que lo vamos a ver en unos minutos. Muy bien, ¿el cobre mata al COVID-19? Bueno, se ha demostrado de que, digamos, las bacterias sí tienen pues digamos, una debilidad entre los iones de cobre que se encuentran en la superficie ¿no? que se encuentran en la superficie metálica. Lo que hacen primero es de que estos iones cobre de la superficie son reconocidos como un nutriente por la bacteria, ¿no? Entonces, por lo tanto, perforan la barrera celular y al interior esta bacteria pues se lleva la sorpresa de que estas dosis de cobre que ha recibido son letales y interfieren con sus actividades normales o con su funcionamiento normal de la célula. Por lo cual el cobre, pues los iones de cobre impiden que el metabolismo de la célula de esta bacteria se lleve a cabo y causan daño a nivel del ADN. Una particularidad de estos efectos bactericidas del cobre, pues hacen de que no se genere, digamos, un rechazo por parte de estas bacterias, dado que al destruir la carga genética celular de estas bacterias, pues no queda la posibilidad de respuesta por parte de ellas. Algo similar se plantea para lo que es los virus. Respecto a los virus, no se ha estudiado todavía, digamos, no hay una masa crítica de investigaciones al respecto. Las pocas investigaciones que se han realizado y están publicadas muestran de que el mecanismo o la cinética de acción del cobre es similar a la que ocurre con las bacterias, pero todavía no está demostrado. Tal es así que las agencias, por ejemplo, digamos, que autorizan el uso de estos complementos como la EPA en Estados Unidos, todavía no recomiendan, digamos, para el uso de las propiedades antivirales del cobre, ¿no? No las reconocen aún.
¿no? Y es que es difícil trabajar con estos patógenos, con los virus, dado de que necesitan de condiciones muy especiales para poder trabajar. Con bacterias sí se puede trabajar en los laboratorios que se tienen en el país, pero para trabajar con virus hay que tener en consideración de que se tiene que tener medidas de bioseguridad muy grandes, ¿no? Un virus tan contagioso como el virus del SARS-CoV-2, que es el virus actual, pues solo se puede manejar en laboratorios bajo una denominación que se denomina nivel 4, ¿no? Actualmente en nuestro país el Instituto Nacional de Salud, por ejemplo, tiene un laboratorio nivel 3 y ha recibido un upgrade a laboratorio de nivel 3 Plus, ¿no? Que le permite trabajar con este tipo de patógenos, ¿no? En el ámbito estatal, digamos, o medianamente particular, a excepción de una empresa, que la voy a mencionar en unos momentos, pues no tienen las condiciones para poder manipular este tipo de virus. Es por eso que investigaciones con este tipo de patógenos no son posibles de llevarlas a cabo de manera segura en nuestro país. Nadie las recomienda y no quieren trabajar con ellos, ¿no? Algunas personas, algunos investigadores con los que he conversado, me dan pues esta respuesta, la que les transmito ahora. Eh, hay una empresa, ¿no? Que es, seguro ya lo han escuchado por las noticias, ¿no? Que es una empresa que está en el rubro de lo que es el desarrollo de vacunas para el sector veterinario, que sí tiene un laboratorio muy bueno en la ciudad de Ica, ¿no? Según me comentaron, ese laboratorio podría alcanzar a ser un laboratorio de nivel 3 plus o 4. No me han indicado exactamente cuál es, pero es el laboratorio que permite la manipulación de este tipo de patógenos, ¿no? Es por eso de que también se presenta de modo coyuntural, ¿no? Dado la epidemia, se ha presentado también solo las investigaciones en países del primer orden, ¿no? Donde tienen este tipo de control y las autorizaciones necesarias para poder manipular este tipo de patógenos, ¿no? Muy bien. Digamos, los documentos que han dado pie un poco a poder hablar de las propiedades antivirales que tiene el cobre son los que presento a continuación. Por ejemplo, ¿no? Un documento que ya se editó hace algunos años, ¿no? En el año 2015, donde se demostró la capacidad antiviral para el coronavirus humano 229E, que es el coronavirus que produce el resfriado común, ¿no? Y actualmente, pues en la Universidad de, perdón, allá, en la Universidad de Nueva Inglaterra, pues a través de esta publicación, ¿no? Se demostró de que superficies, ¿no? Se mostró, digamos, de que sometió a diversas superficies este SARS-CoV-2, ¿no? En comparación con el SARS-CoV-1, que fue el que provocó la epidemia del SARS en Asia hace aproximadamente 10 años, pues sometido a diversas superficies, dio resultados interesantes, ¿no? De tiempos de actividad del virus, ¿no? Y probabilidad de que puedan realizarse contagios durante ese tiempo. ¿Cuánto tiempo permanece el virus activo? ¿No? Era la pregunta. Y este estudio pues permitió más o menos obtraer esta data, ¿no? Dice, ¿no? Como aerosol en aire se pudo demostrar que hasta 3 horas estaba activo el virus, ¿no? En una superficie en cobre, ¿no? Sobre cobre, hasta 4 horas. En una superficie como el cartón, hasta 24 horas tenía actividad este virus. En plásticos podía llegar de 2 a 3 días de actividad. Y en acero inoxidable un tiempo igual, de 2 a 3 días. Entonces, acá nos ponemos a pensar un poco. Si la mayoría de centros médicos o centros hospitalarios tienen como medida de sanidad el uso del acero inoxidable en la mayoría de sus superficies, por ejemplo, en los quirófanos, ¿no? La mayoría de los implementos, las camas incluso, son recubiertas con este acero inoxidable, pues este virus puede permanecer mucho tiempo activo ahí, ¿no? Y podría ser una fuente de contagio, ¿no? Ahí tenemos que tener pues esa salvedad. Es por eso de que el uso hospitalario del cobre como material antimicrobiano se ha difundido tanto, ¿no? Y con estos documentos, como el que le comento de estos estudios en virus,
que ya de por sí son limitados para poder ser llevados a cabo, pues nos permiten dar indicios no concluyentes aún de las capacidades antivirales que tiene el cobre. Muy bien. Acá un resumen de algunas de las curvas que se han obtenido en este último paper, en este último documento, ¿no? Por ejemplo, acá se demostró, se vio, de que acá al tener, digamos, estar en suspensión en aerosol el virus, podía permanecer hasta 4 horas, ¿no? Acá está más o menos el tiempo en horas, y en las diferentes superficies. Miren, en cobre, 4 horas, por ejemplo, ¿no? En cobre o aleaciones de cobre, hasta 4 horas. En acero inoxidable, miren, 24, incluso hasta un poco más, podría llegar hasta 72 la tendencia de permanencia del virus. Y en plásticos también, ¿no? Miren, 72 horas, ¿no? En acero inoxidable algo menos, de repente, ¿no? 48 horas ya se veía una caída importante de la cantidad de este virus, ¿no? En el otro estudio que les mencioné, donde se analizó el virus humano, ¿no? HU-CoV229E, también se trabajó con diferentes superficies, ¿no? Por ejemplo, acá se puede ver, digamos, cómo se trabajó con diferentes aleaciones de cobre, ¿no? Comparadas con el acero inoxidable. Esta zona que está remarcada aquí en la parte con puntos, ¿no? Está ampliada en la parte inferior y se puede ver de que con algunas aleaciones de cobre, incluso hasta en 20 minutos, se podía tener buenos resultados en cuanto a disminución de la carga viral en esta superficie. Cabe resaltar que en este estudio se pudo ver de que mientras haya mayor porcentaje de cobre en la aleación que se está evaluando, pues el efecto antiviral también es mayor. Hay menores tasas de virus, ¿no? Acá en la gráfica, permítame regresar a la gráfica anterior, pues acá se compararon, miren, tres tipos de elementos. A ver, voy a tratar de sacar el puntero para poder señalarlos. Muy bien, acá. El cobre, ¿no? Acá, con una tasa de, digamos, de permanencia baja, ¿no? El cartón, perdón, el latón de cartuchería, ¿no? El que está en rojo, el latón de cartuchería, y el acero inoxidable, ¿no? Y en dos estudios ya comparativos, por ejemplo, se ha demostrado de que el acero inoxidable no tiene esas propiedades antimicrobianas. Entonces, acá un ámbito importante, por ejemplo, también que podemos recordar, es de que en la mayoría de las cocinas de todos los restaurantes se utiliza, ¿qué? Acero inoxidable también, ¿no? ¿Por qué? Por su capacidad de fácil limpieza. Pero si se utilizara superficies recubiertas con cobre, pues la capacidad de que haya, digamos, presencia de bacterias en estos restaurantes, ¿no? Por ejemplo, sería todavía mejor, ¿no? Sería una manera de promocionar también el cobre. Acá, por ejemplo, del mismo estudio, un comparativo del tiempo de permanencia del virus en superficies en aleaciones de cobre-níquel, ¿no? Aleaciones cobre-níquel, ¿no? Donde las aleaciones que tenían mayor porcentaje de cobre también presentaban mejores propiedades de, digamos, donde el tiempo de permanencia del virus era menor. Estas fueron las aleaciones que se utilizaron en el estudio. Miren, muchos aleaciones cobre-níquel, ¿no? Lo que son los latones, ¿no? Acá diversos tipos de latones, ¿no? El latón de cartuchería, por ejemplo, acá está, ¿no? Algunos bronces fosforoso, ¿no? Aleaciones, aleaciones de níquel de apariencia del color de la plata, ¿no? Cobre puro, ¿no? Etcétera, ¿no? Y el otro parámetro comparativo era el acero inoxidable, ¿no? Que están las composiciones químicas, los tipos de relaciones con los que se trabajó. Se ha demostrado, pues, con bacterias más bien, que sí ya este efecto antimicrobiano del cobre es pues, altamente probable, altamente probado también, ¿no? Por ejemplo, acá muestras en superficies, ¿no? Con Escherichia coli, ¿no?
nos dan a conocer de que, por ejemplo, ¿no? Esta es la muestra donde no hay cambios. Acá miren, una muestra donde 1 minuto de permanencia de esta bacteria, ¿no? Sobre una placa de cobre prácticamente ha eliminado a la mayoría de las bacterias. ¿Qué significa cada color? El color rojo significa de que la membrana celular de la bacteria ha sido dañada y el color verde significa de que la bacteria todavía está intacta. Miren, acá la mayoría ya está muriendo, llamémosle así, ¿no? La mayoría de esta bacteria, ¿no? Estas vistas han sido observadas a través de un microscopio de fluorescencia. Acá vemos el comparativo con el acero inoxidable después de 1 minuto. Miren, una gran cantidad todavía de bacterias intactas. Otros resultados acá interesantes. Por ejemplo, cómo influye el acabado superficial sobre las características antimicrobianas del cobre. Miren, y acá hay un dato interesante. Prácticamente, la rugosidad no tiene una gran influencia en las características antimicrobianas del cobre, ¿no? Salvo un resultado por acá en una aleación, ¿no? De cobre-níquel, donde sí hubo una ligera diferencia. Pero en general las diferencias son muy bajas, ¿no? Las diferencias son muy bajas. Entonces, si bien se recomienda de que el acabado superficial sea un acabado superficial muy fino, ¿no? Podría haber algunos parámetros ahí a evaluar y de repente un rango, ¿no? ¿Por qué? Porque tener un acabado superficial de mejor calidad involucra mayor costo también cuando se pueda producir, digamos, este material como cobre antimicrobiano. ¿Qué hemos hecho en el Perú o qué hacemos en el Perú, ¿no? A diferencia de lo que ya hemos visto en la experiencia chilena, ¿no? En contraste con lo que hemos visto en la experiencia chilena donde se ha tratado de masificar el uso del cobre. Pues, ¿qué hacemos en Perú? Por ejemplo, en la ciudad de Arequipa, en un proyecto que se realizó entre Procobre Perú, la minera Cerro Verde y el Hogar Clínica San Juan de Dios, se realizó la instalación de accesorios de cobre antimicrobial en las unidades de cuidados intensivos de esta clínica. Recordemos que la clínica San Juan de Dios es una clínica donde se ve principalmente niños, ¿no? Esto fue en el año 2014, ¿no? Miren, se instalaron tanto en la unidad de cuidados intensivos como en las puertas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se tenía, no? Por ejemplo, portazueros, ¿no? Los portazueros que están al costado de las camas, mesas de curación, mesas para comida, como la que hemos visto en la diapositiva anterior, esta mesa para la comida, ¿no? Manijas, acá, manijas y tiradores de puertas, donde se instaló, pues, cobre antimicrobiano, ¿no? Vamos a explicar más adelante un poquito este concepto de cobre antimicrobiano y por qué esa designación de cobre antimicrobiano. Con todo este equipamiento que obtuvo el Hogar Clínica San Juan de Dios, pues se convirtió en la primera clínica del país en incluir el cobre antimicrobiano en sus instalaciones. Otra empresa, esto en el ámbito privado, que tiene, digamos, incluidos este tipo de accesorios de cobre en sus instalaciones, es la famosa empresa Indeco, productora de cables, ¿no? Que es una empresa del grupo Nexans, que es un grupo francés. En las oficinas administrativas de la empresa Indeco, pues se tienen los pasamanos y los tirapuertas hechos con, digamos, con recubiertos o hechos de un material antimicrobiano, en este caso cobre antimicrobiano. Esto data del año 2013. Actualmente, en estos días, ¿qué está ocurriendo, no? Por ejemplo, este es un reportaje de un periódico, ¿no? De un periódico de la localidad de Arequipa, donde un grupo de microempresarias, ¿no? de la rama textil ha comenzado a diseñar estas mascarillas de acuerdo a las especificaciones de la última normativa dada por el Ministerio de Salud para la fabricación de mascarillas faciales. A estas mascarillas faciales le han incluido pues este textil con hilos de cobre. Digamos, esta iniciativa nació en esta empresa, ¿no?
la cual promociona la marca Ticay, ¿no? Esta iniciativa nació, pues, a partir de que esta empresa fabricaba ropa íntima, ¿no? Para mujeres, ¿no? Con esta tela con contenidos de cobre. Dadas sus propiedades antimicrobianas, pues se hacía ideal para justamente mantener la salud íntima de las damas. Pero, dada la coyuntura, pues viraron en su modelo de negocio hacia la fabricación de estas mascarillas, ¿no? Eso ha sido en el contexto de la pandemia. Son mascarillas, bueno, según lo que comentan, son mascarillas lavables. Tuve la oportunidad de conversar digamos, una de las socias de esta empresa y me indicó de más o menos la historia que les he relatado, ¿no? De cómo tuvieron que virar hacia este tipo digamos, de producto, ¿no? Y que les ha permitido tener un relativo éxito en la ciudad de Arequipa. Acá, por ejemplo, este es un reportaje que hizo el grupo de La República, ¿no? Con el objeto de poder ver esto. Vamos a tratar de reproducirlo. A ver si es que se puede. Vamos a tratar de reproducirlo. ¿Mm? Muy bien. Uy, perdón, perdí el... Acá está la hoja, ¿no? Muy bien, entonces, la característica del peruano, ¿no? Pujante, ¿no? Y innovador, que permite, digamos, ver experiencias como la que acabamos de observar en este reportaje que hizo La República, en la región sur del país. Hay empresas actualmente en el país del rubro textil donde también ya se está utilizando este tipo de tecnologías, ¿no? La empresa Naturtex, con sede acá en Perú, donde principalmente ellos han trabajado muchos años con lo que es el algodón nativo, ¿no? Aquel algodón que está libre digamos, de todos estos productos agrícolas para la desinfección de las plantas, ¿no? Con este algodón nativo, ha logrado rescatar, digamos, también en el uso del cobre a través de unos productos que ellos han denominado bajo la marca, o han patentado bajo la marca Coperfina, ¿no? Toda una serie de textiles para este ámbito, ¿no? Bueno, otros esfuerzos los tenemos, por ejemplo, en lo que es una empresa, en este caso a través de uno de estos proyectos con Innovate Perú, una empresa trató de hacer o realizó un esfuerzo para desarrollar aleaciones de cobre antimicrobiano, las cuales no eran, digamos, comercializadas en el medio, ¿no? Y a través de uno de estos proyectos con Innovate Perú se consiguió el financiamiento para trabajar entre esta empresa, la Pontificia Universidad Católica y el Estado para poder desarrollar eso. Con ese dinero se pudo comprar un horno de fundición, ¿no? El cual llega a fundir hasta una temperatura aproximada de 1500 grados centígrados, 1500, 1600 grados centígrados, ¿no? Para poder hacer diferentes aleaciones cobre-níquel. Se obtuvo una variedad importante, me parece que hasta casi cerca de 20 aleaciones diferentes, en diferentes combinaciones, ¿no? Y estas aleaciones después fueron probadas, ¿no? En su capacidad antimicrobiana, ¿no? De acuerdo a las normativas vigentes, ¿no? Y se pudo probar de que efectivamente 3 de ellas tuvieron muy buenos resultados. Acá cabe resaltar de que, pues, estas aleaciones, el cobre-níquel, nosotros como metalurgistas comprendemos de que no son, digamos,
muy complicadas de hacer, ¿no? Recordemos, por nuestras clases de metalurgia física en la universidad, de que el cobre y níquel son uno de los pocos, digamos, de los pocos metales que se pueden juntar en todo el porcentaje de su composición química, ¿no? Si revisamos lo que son los diagramas de equilibrio, vemos de que se obtiene un diagrama de equilibrio de solubilidad total cuando juntamos cobre y níquel, ¿no? Lo único que va a variar de repente es, dependiendo de la proporción, son las propiedades mecánicas. Pero acá, para la aplicación de cobre antimicrobiano, recordemos de que las aleaciones cobre-níquel con mayores contenidos de cobre son las que nos brindan las mejores propiedades antimicrobianas. Muy bien, respecto a cómo probar que una superficie es antimicrobiana o no, ya existe normativa, ¿no? Normativa en el ámbito internacional que nos permite realizar estas mediciones, ¿no? Por ejemplo, las normas americanas ASTM ya tienen algunos procedimientos estandarizados para verificar si una superficie es antimicrobiana o no, así como las normas internacionales ISO, ¿no? También, por ejemplo, medición de la actividad bacterial en plásticos y otras superficies no porosas. Es una norma ISO, la norma ISO número 22196, ¿no? Las cuales son aplicables para aquellas personas que producen, digamos, bueno, valga la redundancia, algunos productos, ¿no? Que puedan tener estas propiedades antimicrobianas, ¿no? Y para probar sus capacidades antimicrobianas, pues son sometidos a procedimientos que están consignados en estas normativas. Muchos habrán visto de que en este logo, ¿no? Este logo asociado a lo que es el cobre antimicrobiano. Pues este logo nació a partir de lo que fue, de lo que es, ¿no? La Asociación Internacional del Cobre, ¿no? Y la Asociación para el Desarrollo del Cobre, ¿no? En realidad, la Asociación Internacional del Cobre ahora está bajo la designación de Copper Alliance. Esta marca introdujo este concepto de cobre antimicrobial en el año 2010, pero lo introdujo como un concepto semilla. ¿Para qué? Para que a partir de él, ¿no? Se comience a brindar, digamos, la posibilidad de que muchos comiencen a estudiar las capacidades o las propiedades antimicrobianas del cobre. Este fondo, semilla, pues propició de que tanto en Europa como en Estados Unidos se diversifique mucho el uso del cobre, ¿no? Lo cual acá en Latinoamérica tuvo mucho eco en Chile, con el apoyo de la empresa Codelco, ¿no? Actualmente, en una normativa que ha sacado la Asociación para el Desarrollo del Cobre el año pasado, indica de que el uso de cobre antimicrobiano ya no está bajo, digamos, la capacidad de poder ser puesto por cualquier persona, ¿no? En el fondo semilla que se introdujo en el 2010, solo se tenía que, digamos, cumplir con ciertos requerimientos para poder obtener esta certificación de cobre antimicrobiano. Ahora ya se ha convertido en una marca comercial registrada, por la cual sería como una especie de una certificación adicional, ¿no? Donde se tendría que pagar un monto para poder cumplir con esta, digamos, o poder ostentar este logo en la superficie de cobre que se quiere, digamos, certificar, llamémosle así, ¿no? Y ellos indican también de que este logo de cobre, ¿no? Lo que busca es de que ya no sea, digamos, así de esta forma, ¿no? Sino que lo que busca es que cada empresa que ha desarrollado estos productos de cobre busque su propia identidad, ¿no? Es decir, busquen sus propios logos, ¿no? Dada esta inquietud, por ejemplo, yo hice acá, ¿no? Un diseño de lo que podría ser, ¿no? Tal vez una marca, ¿no? Cobre Perú, ¿no? Por ejemplo, algo así. Tanto que explotamos nosotros la marca Perú como tal, ¿por qué no explotarla junto al cobre, ¿no? Y tratemos de cada uno introducir en estos esfuerzos previos que ya hemos visto, ¿no? Introducir sus propias designaciones, sus propios logotipos, ¿no? Que llamen a poder masificar el uso del cobre acá en nuestro país. Como hemos visto en las diapositivas anteriores, pues los esfuerzos y el apoyo por parte del Estado para la masificación del cobre en el país vecino de Chile nos llevan pues kilómetros de ventaja. Si nuestro país apuesta a ser primer productor mundial de cobre, pues debe de ir de la mano con
no solo quedar en intenciones el tema del apoyo que puede o el desarrollo que puede generar el cobre, sino también debería de invertir en fomentar la masificación del uso, en lo que ya está comprobado, ¿no? Por ejemplo, en lo que es el uso en el ámbito hospitalario, ¿no? Qué bueno sería que en nuestros principales hospitales en el país, pues pudiéramos tener menores tasas de contagio por enfermedades intrahospitalarias. Se ha demostrado con cifras en el mundo entero de que las tasas de disminución de contagios por enfermedades intrahospitalarias ha disminuido drásticamente gracias al uso del cobre, ¿no? ¿Y qué más? Las otras aplicaciones. Tenemos una rama textil muy fuerte acá en el país, en lo que respecta, por ejemplo, el emporio comercial de Gamarra. Ahí se podría diversificar aún más el uso de estos textiles a base de cobre para masificarlo en la sociedad, ¿no? Nuestra industria metalúrgica transformativa en nuestro país está deprimida, dado por muchos años, ¿no? No hemos logrado siquiera equiparar el desarrollo que se tenía antes del gobierno del general Velasco, ¿no? Donde incluso teníamos plantas que producían, digamos, autos, ¿no? Teníamos industria automotriz. No hemos llegado siquiera a equiparar en todos estos años ese desarrollo. Dado el efecto de esta pandemia y definitivamente los gastos que ha hecho el Estado, pues yo creo que los nuevos créditos que se están obteniendo a través de la venta de los bonos, ¿no? Que tanto hemos escuchado en las noticias, pues deberían de utilizarse en inversión. ¿Para qué? Para que así este contexto de esta pandemia se convierta en una oportunidad para todos, ¿no? Y qué más reforzado en el desarrollo de la actividad transformativa en nuestro país, ¿no? Tenemos el metal, tenemos los recursos, pero todavía no podemos transformarlos. El certificado que obtienen estas empresas que pueden acceder a esta certificación de cobre más, ¿no? Que indica que es un material antimicrobiano, pues más o menos tiene esta definición, esta forma, ¿no? Es lo que tú cuelgas en tu cuadrito en tu empresa que identifica que es una aleación de cobre. Hay una normativa que tiene que esta Asociación de Desarrollo del Cobre, ¿no? La cual indica todos los requerimientos que tiene que cumplir una aleación para poder postular a hacer una aleación antimicrobiana, ¿no? Todos esos documentos se encuentran colgados en las páginas web que están acá, ¿no? Y que pueden ser revisados por cualquiera, están ante el acceso de todos. Esta es digamos, una portada de la revista Minería que edita el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, donde indica, ¿no? Con el uso del cobre, el Perú podría llegar a ser proveedor de tecnologías antivirales. Pues hagamos eco en estas intenciones por ahora, ¿no? Y tratemos de sacar adelante, ¿no? Tratemos de que, como conversaba con un ingeniero hace un rato, ¿no? Tratemos de que el Colegio de Ingenieros, pues, sea escuchado cada vez más ante las autoridades, ¿no? Y que la clase técnica esté a la altura de la clase política en nuestro país y permitamos dar paso al desarrollo, a ese desarrollo potencial que todos los países, ¿no? Que ponen sus ojos en el Perú, ¿no? Países europeos, por ejemplo, indican de que podríamos ser una potencia importante en el mundo. Cabe resaltar de que el uso del cobre antimicrobiano no indica de que puedas descuidar las otras labores de higiene, ¿no? Las buenas prácticas de higiene, ¿no? Siempre son necesarias. La única restricción es que aquellas superficies que estén con estos, digamos, recubiertas o hechas con este cobre antimicrobiano no sean, digamos, recubiertas o digamos, estén con algún tipo de suciedad, como por ejemplo pueden ser grasas, etcétera, ¿no? Tiene que ser una limpieza tal que se remuevan esas grasas, ¿no? Y que siempre esté aflorado el color natural de nuestro cobre tan querido en nuestro país. Bueno, espero que con esta charla podamos seguir sumando a los esfuerzos que hacen varios profesionales por tratar de difundir pues las bondades que tenemos del cobre. Y nuevamente lo repito, si apuntamos a ser el primer productor mundial de cobre, pues necesitamos de que esto se haga realidad. Y hacer una reflexión final, ¿no? En la legislación nacional, los productores de cobre tienen una cuota, ¿no? Que es la que tienen que, digamos, dejar en el país
por cantidad de cobre que producen o de cualquier metal en sí, ¿no? Por ejemplo, en algún momento conversaba con una de estas empresas que transforma zinc acá en nuestro país, no una minera, ¿no? Sino una de estas empresas que transforma zinc. Indicaba de que ellos tenían una cantidad importante de pedidos del extranjero, ¿no? En lo que eran bolas de zinc y planchas de zinc, pero que al haber alcanzado, una de las empresas que transforma zinc acá en el país, haber alcanzado la cuota máxima que le exige el Estado, no quería venderle más cantidad de este metal, ¿no? Entonces, esas barreras tenemos que romperlas, ¿no? Son barreras administrativas que no permiten el desarrollo del país. Yo hago un llamado a que a través del Colegio de Ingenieros, todos los profesionales que están reunidos ahora observando esto, y ya sé que esto va a estar colgado también en las redes, pues tratemos de hacer de que el Estado ponga más ojos en los pedidos de la ingeniería en el país. Necesitamos tener más ingenieros, pero también necesitamos mayores oportunidades, ¿no? Y esas oportunidades se consiguen a través del desarrollo tecnológico y la transformación de la riqueza propia de nuestro país. Muchas gracias. Espero sus preguntas. Agradecemos al ingeniero Rolando. Invitamos al público asistente, por favor, registrar, valga la redundancia, su asistencia. Gracias. Por ejemplo, hay una pregunta acá de Jessica Takami, dice, ¿no? En Chile hay telas con 3% de cobre. ¿Llegan a ser antimicrobianos? Pues definitivamente hay que demostrar sus propiedades antimicrobianas, ¿no? Para eso ya existe normativa en el ámbito internacional que nos permite someter a prueba a estos elementos que han sido fabricados, ¿no? Por ejemplo, estas telas, ¿no? Y yo he visto que en lo que se comercializa acá en nuestro país llegan hasta contenidos de 5% de cobre, por ejemplo, en hilados, ¿no? Entonces, habría que ver sus propiedades antimicrobianas a través de estas pruebas, de estos procedimientos que están escritos en las normas, para ver si es que, cuáles son sus capacidades, ¿no? Justo Aldo ha respondido también un poco a esta pregunta, ¿no? Donde indica que con menos de 1% son efectivos, ¿no? Aldo Javier Guzmán es un investigador de la Universidad Nacional de Mayor San Marcos y definitivamente él es autoridad en el tema de poder hacer este tipo de comentarios, ¿no? En cualquier momento, por ejemplo, también supongo que él está dispuesto a que hagan las respectivas consultas, ¿no? Allá en su sede de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Alguna pregunta más, por favor? Por favor, las preguntas a través del chat. Hay una pregunta interesante, ¿no? Dice, si el ion cobre es el que mata bacterias, ¿cómo es que la plancha sólida, donde el cobre está en estado metálico neutro, lo hace? Acá hay un efecto interesante. El cobre interactúa con la humedad del ambiente, por ejemplo, ¿no? Y llega a pasar o transformarse al estado iónico, ¿no? Así es como garantiza propiedad, incrementa sus propiedades antimicrobianas. Es por ello de que incluso se maneja, digamos, una teoría en la cual el cobre, el óxido de cobre, ¿no? Todavía tiene mayores propiedades antimicrobianas que el cobre de por sí. El cobre, con el paso de los años, reacciona con el oxígeno del ambiente, ¿no? Y
forma una especie de patina, ¿no? Una patina que llega a transformarse, si no se hace limpieza, en una patina de color verdoso. Pues aún así, en estas condiciones, el cobre tiene esas propiedades antimicrobianas. Habría que demostrar a través de estudios si efectivamente el cobre en un estado de óxido, digamos, de un espesor importante, ¿no? Podría todavía permanecer con estas propiedades antimicrobianas. Yo considero de que hay un amplio campo de estudio acá y justamente el motivo de esta charla es esa, ¿no? Motivar para que se puedan hacer estos estudios. Pato, perdón, patógenos como ciertas bacterias sí son manejables en nuestro medio, ¿no? Entonces, el hecho está en que los profesores de las universidades, por ejemplo, o aquellas empresas que estén interesadas en fabricar estos elementos de cobre, pues realicen pruebas en estos lugares, ¿no? Y verifiquen si es que su producto cumple con las características de un cobre antimicrobiano. Y de ser así, podrían, digamos, tentar obtener esta certificación de cobre más. O, caso contrario, ustedes, con las pruebas de laboratorio obtenidas, ¿no? En un laboratorio confiable, pues efectivamente promocionar de que su producto sí cumple con las características de la norma bajo la cual ha sido ensayada. Ingeniero Rolando, agradeceré también al público que quien desea hacer preguntas, por favor, levante la mano. Gracias. Uh-huh. Por ejemplo, los recubrimientos electrodepositados son más activos por el tamaño atómico depositado, ¿no? En realidad, no he encontrado, al menos particularmente, referencias al tamaño atómico, ¿no? Y cuál es digamos, su participación en estas características antimicrobianas. Pero los recubrimientos electrodepositados sí van a tener el mismo efecto, ¿no? Solo de que habría que ver cuál es el espesor del recubrimiento, ¿no? Si es un espesor muy fino, muy delgado, definitivamente sus características de durabilidad también van a estar limitadas y por lo tanto su capacidad protectora, ¿no? Por ejemplo, hay una empresa en Chile en donde ha desarrollado un modelo de negocio en el cual aplica una especie de láminas muy finas de cobre, ¿no? Con un adhesivo en la parte posterior y en vez de aplicar, digamos, toda una platina de cobre sobre estas superficies de contacto en los hospitales, aplica esta especie de sticker de lámina fina de cobre, ¿no? ¿Y qué hace? Cada cierto tiempo, conforme va avanzando el desgaste, la cambia, ¿no? En realidad, el modelo de negocio que tienen ellos es, agarran y ofrecen, digamos, un contrato anual con la empresa o la entidad que lo solicite, y en ese contrato anual incluye el mantenimiento de estas superficies de cobre antimicrobiano, ¿no? Una vez que observan que ha procedido un desgaste importante, cambian la superficie y así se van renovando los contratos anuales. Es un modelo de negocio interesante, ¿no? Y que puede funcionar también, ¿no? Probablemente en nuestro medio. Diferencias entre fibras y nanopartículas. Bueno, fibras de cobre, estamos hablando de hilos de cobre, ¿no? Nanopartículas de cobre, estamos hablando de un proceso que permite obtener partículas muy finas de cobre metálico, ¿no? Generalmente, por ejemplo, hay mucha investigación en Europa en lo que respecta a lo que es la impregnación de nanopartículas de cobre o de plata también, ¿no? En, por ejemplo, textiles para darles propiedades antimicrobianas también, ¿no? También se están desarrollando materiales compuestos, ¿no? De matriz polimérica, por ejemplo, con nanopartículas de cobre, ¿sí? El desarrollo en este campo es muy amplio, ¿no? Es tan amplio que habría que hacer, pues, tenemos mucho pan por rebanar ahí, ¿no? Principalmente los investigadores en estos temas. Existen empresas peruanas que produzcan hilos de cobre, ¿no? Tipo las máscaras donde las señoras de Arequipa. Miren, me parece que las empresarias de Arequipa lo compran
acá estos textiles de cobre, ¿no? Hay una empresa acá que se llama Naturtex, que tiene en su gama de productos estos hilos. Traté de ponerme en contacto con esta empresa Naturtex, pero digamos, fue un contacto digamos, con un empleado de la empresa que no me dio, digamos, una mayor información, ¿no? Pero lo que me dijo es de que ellos sí estaban en capacidad de producir estos hilos de cobre, ¿no? Lo cual resulta interesante si tienen la tecnología para producir estos hilos tan finos, ¿no? Y así incluirlos en el tejido con el que hacen digamos, los hilados. Ahora, hay empresas acá en nuestro país que producen también hilos de cobre y que podrían adaptar su tecnología a producir estos hilos más finos, como son, por ejemplo, la empresa Tecnofil, ¿no? De repente, dentro de eso, si es que el mercado los hilos solicita, si es que el mercado lo exige, probablemente ellos podrían tener un nicho de ampliación de sus desarrollos ahí. Sé que hay una iniciativa también similar a la de estas microempresarias de la ciudad de Arequipa en el norte también. He visto también, he podido encontrar en internet una referencia, unas mascarillas también que están fabricando en el norte del país, pero son con características diferentes, no algo, al menos en lo que he visto, no algo desarrollado, digamos, un desarrollo interesante como el que han hecho en la ciudad de Arequipa. El diámetro del hilo de cobre, pues estamos hablando de micras, ¿no? Es un hilo muy fino, ¿no? Tal es así que hemos podido ver que tiene la misma textura del algodón en el video que pudimos observar. Acá preguntan algo, ¿no? Es algo un poco más científico, ¿no? ¿Cómo se forman los iones? ¿Qué distancias se necesita entre cada parte de cobre? Pues justamente ahí está otro punto a investigar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tan cerca tengo que poner el entretejido de cobre para tener unas características importantes antimicrobianas en el textil que estoy utilizando, ¿no? Hay investigación que se ha realizado en Europa al respecto, pero esto está digamos, más, ¿cómo se podría decir? Esta información más se maneja en el rubro textil. Es un rubro que como metalurgista particularmente no manejo, ¿no? Pero entiendo de que acá en el país la investigación en referencia a estos productos todavía es incipiente, no hay una gran masa crítica, ¿no? Es así de que no tenemos, digamos, una gran masa de profesionales que podría, digamos, asesorar en estos temas en particular. Hay algo importante acá, dice, ¿no? El cobre tiene propiedades bactericidas. Comparado con el uso de la plata para el mismo fin en términos económicos, ¿cuál resultaría más rentable? Pues si hablamos de volumen, definitivamente el cobre es más barato que la plata, ¿no? Entonces, en cuanto a costos, pues definitivamente el cobre tiene algunas ventajas sobre la plata, ¿no? Y la cinética, digamos, de las propiedades bactericidas de la plata son un tanto diferentes, un tanto diferente la forma en cómo actúa para poder, digamos, combatir a las bacterias, por ejemplo, ¿no? No tengo en las diapositivas, por ejemplo, digamos, la cinética de cómo se realiza digamos, esta interacción entre la plata y las bacterias, pero sé de que requieren un medio prácticamente muy húmedo, ¿no? Para poder incrementar su capacidad bactericida. La plata es por eso de que se utiliza, por ejemplo, en productos como desodorantes, ¿no? O digamos, yo lo he visto, por ejemplo, también en lavadoras, ¿no? Donde tienen una especie de un ánodo que genera, ¿no? Iones plata, ¿no? Y en el medio acuoso mejora, pues, su respuesta ante lo que es la disminución de la carga bacterial, por ejemplo, en la ropa. Dadas las limitaciones que tengo como ingeniero metalurgista y no estoy vinculado al tema biológico, digamos, de una manera total, yo les pido disculpas, digamos, a aquellas personas que sí tengan este conocimiento, de repente no estoy profundizando mucho en el tema, ¿no? Estoy hablando en lo que limita digamos, mi formación profesional. Y creo que acá hay una pregunta más. Dice, mencionó que el cobre tiene propiedades bactericidas. Ah, bueno, es lo que respondí, ¿no? Con el uso de la plata.
Muy bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta más, ¿no? Yo quería agradecer a las personas que han podido asistir a esta ponencia y bueno, también motivarlos y decirles de que aquí hay mucho, mucho por ganar, más que de ganar que de perder, ¿no? En el tema, si nos metemos en este tema del cobre. Nuestro país produce cobre y ¿por qué no transformarlo? ¿No? No sé, ingeniero Caballero, si hay algo más aún que queda por comentar. Sí. Bueno, ingeniero, agradecemos su interesante exposición, nos ha ilustrado bastante y justamente ahí está el título de su exposición, una oportunidad para el país, dado este contexto de pandemia, es una buena oportunidad para que la industria, la academia, los investigadores participen y apuesten realmente por aprovechar este metal que en grandes cantidades producimos y, como usted ha referido, pensamos llegar a ser primeros productores, pero no lleguemos a ser primeros productores de concentrados de cobre, sino busquemos dar el valor agregado. Y es importante que el Estado tenga una política muy importante para el desarrollo de esta nueva industria que en nuestro país es incipiente, pero como usted dijo también, esta pandemia da una oportunidad para que podamos desarrollar esta industria antibacteriana. Bueno, ingeniero Núñez, a todo el público agradezco su participación, su asistencia. Para terminar, les hago presente que el capítulo la siguiente semana va a tener otra conferencia titulada Integridad Estructural de Fajas Transportadoras, a cargo del ingeniero Jorge Alencastre. Agradezco a todos ustedes y hasta la próxima semana a todos. Buenas noches.